El presidente ruso Vladimir Putin acusó a las tropas ucranianas de usar civiles como escudo humano y de detener a estudiantes rusos como rehenes. El mandatario señaló que Ucrania bloqueaba los corredores humanitarios, aunque en la segunda ronda de diálogos con este país acordaron la creación de estos para evacuar a civiles. Las partes confirmaron que alcanzaron un cese al fuego tras las conversaciones. Una ciudad bajo el poder de Rusia, un pueblo destruido y varias de las grandes urbes bajo el asedio militar. Así avanzan las tropas de Moscú en Ucrania. La inteligencia británica afirma que Kiev, la capital, sigue en poder de los ucranianos. La Unión Europea ya logró un acuerdo para conceder protección temporal a los refugiados que entren a los países del bloque. Más de 1 millón de ucranianos han huido de su país para buscar refugio en naciones vecinas y otro millón se desplazó internamente, según datos de la ONU. Bienvenidos a las noticias de France 24. Mi nombre es María Clara Calle y es un placer saludarlos. Y comenzamos con la ronda de diálogos, la segunda entre Rusia y Ucrania, que ya terminó y que se realizó en la frontera de este último país con Belarus. Las partes acordaron un cese al fuego temporal, según informó el asesor presidencial ucraniano. Allí agregaron que se encontrarán por tercera vez y, según la delegación de Ucrania, llegaron a un pacto conjunto para crear corredores humanitarios con el fin de evacuar a los civiles de las zonas de peligro. Este nuevo diálogo llegó en un momento en el que Occidente acusa a Rusia de querer elevar el conflicto a un nivel nuclear, algo que Moscú desmiente. El ataque que comenzó el 24 de febrero está generando un impacto masivo en los derechos humanos de millones de personas en Ucrania. Los elevados niveles de amenaza para las potencias nucleares con armas subrayan la gravedad del riesgo para toda la humanidad. Quisiera llamar su atención sobre el hecho que está en las mentes de los políticos occidentales, que una guerra nuclear está en curso y no en la mente de los rusos. El presidente ruso Vladimir Putin dio una alocución desde Moscú en la que señaló de crímenes de guerra a las fuerzas ucranianas. Sin embargo, no dio pruebas. Putin afirmó que las tropas de Ucrania están tomando civiles rusos como rehenes, mientras que usan a los propios ucranianos como escudo humano. El mandatario agregó que las tropas de Moscú están creando corredores humanitarios para que los civiles salgan, pero que los nacionalistas de Ucrania los están bloqueando. El líder del Kremlin también dijo que la operación en Ucrania va acorde a lo planeado. Escuchemos lo que dijo. La operación militar especial se está llevando a cabo según lo previsto con los objetivos que nos hemos marcado. Nuestros objetivos se están alcanzando con éxito y con exactitud. Antes de su alocución desde Moscú, el presidente ruso Vladimir Putin conversó telefónicamente con su homólogo francés Emmanuel Macron en un nuevo intento por buscar una solución diplomática a la guerra. Según el Kremlin, Putin insistió en que quiere que Ucrania sea un país neutral para no arriesgar la seguridad de los rusos y afirmó que lo que quiere hacer es desmilitarizar al país vecino. El mandatario le aseguró a Macron que si Kiev sigue retrasando las negociaciones, el resultado solo será que Moscú agregue más puntos a su lista de exigencias. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que quiere hablar con Putin y señaló que ese es el único modo de frenar la guerra. Y mientras tanto, las tropas rusas avanzan en territorio ucraniano. Al octavo día de la guerra son cada vez más los bombardeos en varias ciudades del país. En Chernigov, al norte de la capital ucraniana, la cámara de un vehículo captó el momento en el que varios misiles impactaron en una zona residencial. 22 muertos han sido confirmados por las autoridades locales tras el ataque. Y el pueblo de Volnovaja, en la provincia de Donetsk, está prácticamente destruido, según denunció Michelle Bachelet, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Oficiales de defensa de Estados Unidos apuntan que las tropas de Moscú están a 25 kilómetros de Kiev. Y la inteligencia británica sostiene que esta ciudad está bajo poder de los ucranianos. Pero estos militares rusos están a punto de controlar toda la costa ucraniana que bordea el mar de Azov. Un edificio de apartamentos en llamas en pleno corazón de la ciudad de Mariupol. Un enorme agujero en el techo, testimonio de otro bombardeo en el principal puerto ucraniano en el mar de Azov. La ciudad lleva sitiada varios días, siendo blanco de cañones, lanzacohetes y combatientes del ejército ruso. El miércoles, la artillería golpeó áreas residenciales, incluidos un hospital de maternidad y una escuela, hiriendo a 42 personas, según el ayuntamiento. Las condiciones de vida son cada vez más difíciles.
Otra vez nos quedamos sin electricidad. Estamos otra vez sin agua y seguimos sin poder calentarnos. En una señal de que Rusia está preparando una ofensiva aún mayor, ayer lanzó un ultimátum a los civiles, ordenándoles salir antes del jueves por un corredor humanitario, pero las autoridades locales los acusan de impedir esta fuga. Si Mariupol está en la mira, es porque este puerto de 441.000 habitantes tiene una importancia estratégica para Moscú. Tras la captura de Jersón el miércoles, si cae Mariupol, toda la costa ucraniana que bordea el mar de Azov pasará a control ruso y la toma de esta ciudad permitiría a Moscú asegurar la unión entre sus fuerzas procedentes de Crimea y las que llegan de los territorios separatistas del noreste. En la ciudad, varios miles de soldados ucranianos se han atrincherado y resisten, por el momento, los ataques rusos. Los ucranianos que se refugien en los países de la Unión Europea tendrán protección temporal y permisos de residencia. Así lo anunció la Comisión Europea. La noticia llega cuando más de 1 millón de personas han abandonado Ucrania, según ACNUR, y 1 millón más se ha desplazado internamente, de acuerdo con la información de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Previamente, desde la frontera que Polonia comparte con Ucrania, nuestra corresponsal Pilar Cebrián nos detalló más de la situación de los refugiados. Estamos ahora en uno de los espacios cerrados que se han habilitado para que los ucranianos que acaban de cruzar la frontera puedan pasar la noche y puedan resguardarse del frío. Es uno de los centros comerciales que hay cerca de la frontera y, como podéis ver, en cada parte se han colocado algunas familias donde han colocado colchones y también están dejando sus bolsas para que puedan descansar antes de dirigirse hacia otras ciudades de Ucrania. En concreto, este espacio se ha reservado para los niños. Podemos ver que hay una pequeña zona de juegos y algunos están sentados ahí al fondo junto a sus madres. Y es que hemos conocido el dato de que la mitad de los ucranianos que están abandonando su país son niños, son menores, y es que son ellos los que sufren principalmente el drama del conflicto. Y es una cifra muy llamativa porque la tasa de natalidad en Ucrania no es muy elevada, apenas se aproxima al 1,23 hijos por cada mujer ucraniana. Pero esto encuentra su explicación en que los principales refugiados ucranianos que están saliendo de su país son mujeres y niños, porque ya lo sabemos, los hombres se tienen que quedar a combatir, tienen que atender a esa orden del gobierno de que deben quedarse para defender su país y unirse o bien al ejército ucraniano o a las brigadas de protección territorial. Aquí los niños ucranianos que se van a quedar en Polonia van a poder asistir a las escuelas polacas, es algo que ha anunciado el ministro de Educación, ha dicho que apenas tendrán que rellenar un fácil trámite con el que tendrán simplemente que acreditar la edad que tienen para poder atender a la escuela. Y otro dato, por ejemplo, los niños huérfanos en Ucrania, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Quién los va a atender? Bueno, pues Cáritas Polonia ayer hizo una evacuación de 300 huérfanos, sobre todo de la zona del este de Ucrania, para reubicarlos en 2 ciudades del sur de Polonia. Ecuador se prepara para recibir a los primeros 350 connacionales que viajan desde Ucrania en el primer vuelo de repatriación. Se estima que lleguen a la nación andina el viernes. Este grupo hace parte de los 708 ecuatorianos que ya salieron de Ucrania, de un total de 800, según el ministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Holguín. Los ecuatorianos eran la mayor representación de América Latina en el este de Europa. Muchos de ellos se cuestionan si regresar a su país o si prefieren permanecer en la Unión Europea en medio de una guerra entre Rusia y Ucrania. Nuestro corresponsal en Quito, Gustavo Ortega, nos cuenta las historias de familias que esperan el regreso de sus hijos. Dani está a la espera del regreso de sus hijos desde Ucrania. Las habitaciones están intactas desde hace 3 años, cuando Daniela y Sebastián se fueron a estudiar ingeniería aeronáutica al país ubicado al este de Europa. Ahora han emprendido el retorno huyendo de la guerra. La decisión que hemos tomado como familia de que ellos vuelvan y que Daniel específicamente vuelva, ya estando por cumplir 3 años allá en su carrera de ingeniería de aviación, es simplemente para, uno, tranquilidad y obtener en ellos y recuperar en ellos una paz mental y psicológica que debe estar afectada. Dani visita a diario la Cancillería ecuatoriana en búsqueda de información. Se encuentra con más padres que desean traer a sus hijos de vuelta para alejarlos del conflicto entre Rusia y Ucrania. Leonel es otro padre preocupado. Recibe una llamada de su hijo. Ha logrado llegar a Varsovia.
pero las noticias no son del todo buenas. Como padre, el dolor es grande, pero yo le comento que mi hijo no regresa al Ecuador. Él no va a regresar al Ecuador. Desde una sala de atención improvisada, la Cancillería rastrea satelitalmente a los ecuatorianos e intenta convencerlos de abordar un vuelo humanitario con espacio para 350 connacionales. Recibimos muchísimos pedidos de que se puedan quedar en España o en Italia. Les quiero decir de corazón que regresen a Ecuador, que les pidan, que les aconsejen. Ecuador anunció que no podrá otorgar visas para estadía en un país europeo. Por ello, Esteban prefiere salvarse de la guerra y huir a su país. No hay comida, no hay donde dormir, todo en el piso. El clima mal tampoco nos acompañaba, nevaba y todo eso. Muy difícil la situación. Aquí están los documentos. De vuelta en casa, Dani se apura a certificar la nacionalidad de sus hijos para que puedan regresar en el primer vuelo de repatriación que enviará el gobierno ecuatoriano. Quienes no regresen en este avión están obligados a firmar un acuerdo de responsabilidad ante el gobierno ecuatoriano por permanecer de manera irregular. Todo va a salir bien. En la Unión Europea. La OTAN quiere fortalecer su defensa colectiva en los países bálticos que limitan con Rusia. Desde Vilna, la capital lituana, los ministros de Exteriores de Reino Unido, Estonia, Letonia y Lituania enviaron ese mensaje. Este es el abrebocas de la reunión de ministros de la OTAN, que se hará mañana viernes. Además, se pronunciaron a favor de la aspiración de Ucrania para hacer parte de la Unión Europea e insistieron en la necesidad de intensificar las sanciones contra Moscú. Escuchemos lo que dijo la diplomática británica. Como dije, necesitamos asegurarnos de que la economía rusa esté paralizada y no pueda seguir financiando a Putin y la maquinaria de guerra. Y sospecho que el pueblo ruso sacará sus propias conclusiones de eso. Cambiemos de noticia y hablemos del COVID-19, porque Francia relajó 2 de las medidas sanitarias que eran más polémicas en el país. Desde el 14 de marzo ya no será necesario presentar la prueba de vacunación para poder entrar a lugares públicos. El llamado pase vacunal solo será exigido para quienes trabajen en centros de salud y en hogares geriátricos. La restricción se levantó luego de que desde enero hubiera protestas contra la medida. Además, tampoco será necesario portar mascarillas en la mayoría de los lugares, como lo explicó el primer ministro francés Jean Castex. Segunda medida en la misma fecha. Queríamos algo sencillo, el fin de la obligatoriedad del uso de las mascarillas en todos los lugares donde todavía se aplicaba la norma, es decir, en interiores, excepto, te lo especifico muy bien, hay 2 medidas que continúan para mantenerse vigente. El uso de mascarillas seguirá siendo obligatorio en el transporte público colectivo. La píldora contra el COVID-19 llamada Molnupiravir ya fue aprobada por la Organización Mundial de la Salud. La OMS la agregó a su lista de tratamientos recomendados para combatir el coronavirus. Así se convierte en la primera pastilla en tener el aval del organismo internacional. Sin embargo, la recomendación de la OMS es que solo la tomen los pacientes que no tienen síntomas graves de COVID-19 y que tengan un alto riesgo, como los adultos mayores o las personas que ya tienen enfermedades de base. Y continuamos con noticias de Perú. El expresidente Alberto Fujimori será internado en la unidad de cuidados intensivos en Lima. Hoy lo trasladaron desde la prisión en el distrito de Ate, donde cumple una condena de 25 años, pues por ser el autor mediato de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta durante los 90. El médico personal de Fujimori, Alejandro Aguinaga, sostuvo que el político tuvo problemas cardíacos y que era necesario llevarlo a la clínica para estabilizarlo. Fujimori, de 83 años, ya ha sido trasladado múltiples veces a los centros de salud. Y terminamos con el sonido de campanas, porque varias iglesias europeas las hicieron sonar para pedir la paz en Ucrania. La Catedral de Notre Dame en París tocó su gran campana Bourdon. En Madrid, lo mismo hizo la Catedral de la Almudena, mientras una multitud de personas veía desde las afueras. También sonaron las campanas de la Iglesia Memorial del Kaiser Guillermo en Berlín, parcialmente destruida durante la Segunda Guerra Mundial. Otras catedrales se unieron desde Noruega hasta Austria y Malta. Aquí el final de las noticias. Ustedes sigan con France 24.